ha logrado algo, pero yo sí estuve trabajando en eso para poder aclarar bien las ideas y vamos a comenzar entonces por ahí. ¿Cómo se obtienen las entalpías que yo le propongo en el problema, o les presento, ¿verdad? En el problema 9.15. Yo le voy a hacer una presentación que no va a incluir todas, sino solo una, pero eso debe de aclarar bien las cosas. Déjeme entonces localizar el documento que voy a presentarles. No se me vayan. ¿Se ve el documento? No sé si pueden percibir que yo me he convertido en una especie de experto en buscar un documento y presentarlo. Ojalá que se vea. Sí, profesor, se ve. Ok. Sí, maestro. Gracias. Miren, esto fue algo que yo escribí hace un tiempito atrás y lo encontré y me pareció, a ver si tiene la fecha, me pareció una presentación que aclara cosas, ¿no? A ver si tiene la fecha por alguna parte para que sepan. Yo normalmente fecho los documentos. Pero este parece que no está fechado. Sí, puede ser. Como ven, se trata de un problema examen del año 2015, de septiembre del 2015. Entonces vamos a ver el inicio, que aquí la pretensión es aclarar cómo se calculan las entalpías. Entonces, comenzando por el inicio, por el principio. ¿Cómo se calcula la entalpía de una sustancia pura? Eso ustedes lo saben, pero es bueno un repasito para que todo comience quedando claro desde el inicio. Entonces, para una sustancia pura, igual que para una mezcla, se selecciona la temperatura de referencia. Eso es muy importante porque si ustedes van, por ejemplo, a una tabla de vapor de agua, que están en los libros de termodinámica y en los manuales de física, si ustedes se fijan, en algún momento de las tabulaciones se inicia que a una determinada temperatura la entalpía es cero. Ese es el punto de partida, o lo que yo llamo la temperatura de referencia. Entonces, eso no se puede hablar de entalpía si no se sabe la temperatura de referencia. Dice que a esta temperatura la entalpía o contenido de calor del líquido se toma como cero. Se agrega calor, ¿verdad?
mediante cálculo para llevar el líquido a otra temperatura donde se quiere establecer su entalpía. Aquí viene el ejemplo, porque sin ejemplo nada se entiende bien. Se toma una temperatura de referencia de 0 grados Celsius. Si se quiere saber la entalpía de agua a 25 grados Celsius, se busca el calor específico promedio de agua entre 0 y 25. Y vamos a decir, para simplificar las cosas, que ese calor específico promedio en ese rango de temperatura es 1.0 kilocalorías por kilogramo de grados Celsius. Sabemos que no, que el CP cambia un poco con temperatura, y sabemos también que hay formas de, hay ecuaciones que establecen cómo se va integrando, pero este es un ejemplo sencillo para que sea simple, y por eso se asume que es 1.0 el calor específico. Entonces la entalpía de agua con ese calor específico promedio va a ser igual al C sub P por el delta T, donde el C sub P dijimos que íbamos a establecer que era 1, y el delta T es 25 menos 0, donde 0 es la temperatura de referencia. Y entonces la entalpía de agua a 25 grados es 25 kilocalorías por kilogramo, partiendo de una temperatura de referencia de 0 grados. El ejemplo no podía ser más sencillo de ahí. El comentario es que ese calor, este es el calor que 1 kilogramo de agua líquida necesita para que su temperatura se eleve de 0 a 25 grados Celsius. Ese contenido de calor que tiene ese cuerpo de agua se llama entalpía. Ese es más o menos la definición. Y vuelve y se replica, ¿verdad? Significa que se requiere agregar 25 kilocalorías de calor a 1 kilogramo de agua para elevar su temperatura de 0 a 25 grados Celsius. Si ese kilogramo de agua se quiere llevar a 100 grados Celsius, y suponiendo que el CP promedio en el rango de 0 a 100 sigue siendo 1, que en realidad no es así, pero otra vez, simplificando, decimos que es 1, entonces la entalpía será 100 kilocalorías por kilogramo, con relación a 0 grados Celsius, de 1 kilogramo de agua. Bien, si se quiere saber la entalpía de vapor de agua a 100 grados Celsius y presión atmosférica, entonces se le suma el calor latente de vaporización al calor que ha absorbido el líquido hasta 100 grados. El calor latente, que se representa con esa letra, con la letra delta, de agua a presión atmosférica es 539 kilocalorías por kilogramo de masa. Eso es una cifra determinada experimentalmente. Observes que se especifica la presión, calor latente de agua, presión atmosférica. Observe que se especifica la presión porque las propiedades de vapores y gases son afectadas por la presión. No así las propiedades de los líquidos, a menos que la presión sea muy alta, entonces el líquido se puede deformar un poco y sus propiedades pueden ser afectadas, pero tiene que ser presiones muy altas, de centenas de atmósferas. La expresión para fines de cálculo H es igual a CP delta T más el calor latente es igual a 100 más 539, 639 kilocalorías por kilogramo. Tiene vapor de agua a 100 grados Celsius y presión atmosférica.
Esta es la entalpía de vapor de agua y presión atmosférica. Ese vapor se llama vapor saturado, justamente a 100 grados Celsius. Y hay que estar claro que la entalpía de un cuerpo tiene sentido si está referido a una determinada fase y temperatura. Perdón. Si agua líquida es transformada en vapor, se efectúa un cambio de fase, un cambio de estado, como dicen los estudiosos de la física. El calor que se agrega para llevar el líquido desde una temperatura a otra sin que cambie de fase se llama calor sensible. Cuando el líquido llega a su punto de ebullición y comienza la evaporación, el calor que se agrega para efectuar la evaporación se llama calor latente. Y durante la evaporación de una sustancia pura, la temperatura de esa sustancia no cambia. O sea, el líquido se va evaporando y tanto el líquido que queda sin evaporar hasta que se evapore todo y el vapor que se evapora en efecto, ninguno de los dos cambia de temperatura a pesar de que se le está agregando calor. El calor que se le agrega es precisamente para evaporar el líquido, en este caso el líquido es agua. Claro, si una vez todo el líquido se evapora y se sigue agregando calor, entonces el vapor se va a calentar por encima de 100. Si llega hasta 110, por ejemplo, y se mantiene la presión a una atmósfera, entonces el vapor termina siendo vapor sobrecalentado y su contenido de calor con relación a 0 grados Celsius es el CP del delta T de 0 a 100, el CP del líquido y con un delta T de 0 a 100 más el calor latente más el CP de vapor más el delta T de 100 en este caso a 110, que es lo que se muestra abajo. El CP de vapor yo no lo busqué, pero no es tan difícil encontrarlo en los manuales y libros de termodinámica. Ahora, el caso nuestro son las mezclas, porque en destilación es precisamente un proceso para separar mezclas. Y cuando la sustancia es una mezcla, el cálculo de entalpía se vuelve algo más complejo que para una sustancia pura. Y aquí tenemos entonces la mezcla clásica de benceno y tolueno. Este es un problema que lo verán más abajo expuesto, donde el problema clásico que hay que calcular los platos, el flujo y las cargas térmicas, hacer un balance de calor. Hay que buscar las entalpías. La alimentación a esa columna está compuesta por benceno y tolueno y hay que realizar un balance de calor para obtener la carga del condensador y la carga del rehervidor. Como se nos ha estado diciendo, la presión de este proceso de destilación ocurre a presión atmosférica y nos dan la composición de la alimentación, el flujo de la alimentación, el estado térmico de la alimentación, 20% vapor, y la separación que se quiere, un destilado de 95% benceno y 5% tolueno, y una cola de 5% benceno y 95% tolueno. Y se nos pide determinar el reflujo mínimo y usar 1.25 veces ese reflujo mínimo. Entonces se procede a hacer el balance de masa, que ustedes conocen como lo estamos planteando en una suerte de tabulación. Por método gráfico se determina el reflujo mínimo y se multiplica por 1.25
y entonces el vapor al condensador va a ser el reflujo más el destilado. El destilado es 31.111, el reflujo es 52.110, la suma de los dos debe dar en masa 83.000. Sí, 31 y 52 son 83. Y en moles son 1057.48. De esa tabulación se saca, bueno, la composición de la alimentación, el destilado y la cola. Ustedes saben cómo hacer eso porque lo hicimos ya para el 9.15. Pero si hay algún detalle, ustedes me escriben. No he podido contestar su correo, pero les aseguro que a partir de mañana me voy a poner en eso. Aquí está los datos de equilibrio vapor líquido. El problema no es para que lo hagan, sino para poderle mostrar cómo se determina la entalpía. Y entonces los datos de calor para benceno y tolueno de los componentes puros no los dan no en kilocalorías por kilogramo de calor latente, sino en kilocalorías por kilomol. Se convierte fácilmente, si se quiere, a kilocalorías por kilogramo con el peso molecular. Y el calor específico también, kilocalorías, kilomol grados Celsius. Y también, si se quiere utilizar el aspecto masa, kilogramo, se convierte con el peso molecular. Recuerden que las unidades del peso molecular son kilogramos por kilomol. ¿Dónde está? No está aquí, pero sí es. Créanme. Entonces aquí hay un diagrama para que sea más gráfica la cosa. Al revés. Aquí no da más. Bueno, aquí está la torre de destilación. Por ahí entra la alimentación, el vapor que sale, el condensador, en condensación total, entra este recipiente. Y ahí se divide lo que sale de ese colector en reflujo y destilado. Y las temperaturas están ahí. La alimentación es 94. ¿Cómo la conseguimos? Igual que en el 9.15, sabiendo el grado de evaporación. El condensador, los gases, los vapores que salen desde la torre al condensador están a 82, ese vapor en su punto de rocío. El reflujo está a 81, eso es el líquido en su punto de burbuja. Y entonces más abajo tenemos la cola, que es líquido, también en su punto de burbuja. Aquí hay un rehervidor que, como ya hemos hablado, no representa un plato. Es un rehervidor de termosifón. Aquí viene la determinación de la línea Q, como nos dice que es 80%, 20% vapor, es 80% el líquido, y entonces Q es igual a 0.8. Y la pendiente es menos 4. Y precisa lo siguiente: donde la línea Q intercepta la línea de equilibrio en el diagrama de Mackay-Thiele, la composición del vapor que está en la alimentación es 0.67 y la composición del líquido que está en la alimentación es 0.45. Y por tal razón se puede leer que la temperatura de la alimentación es 94 Celsius, que no la dan, tenemos que determinarla así.
yo le voy a enviar este asunto, pero para que ustedes lo rechequen, pero podemos volver un momentito atrás y ver y ver que no podemos ver nada. Hay que ver la gráfica. Vamos a una cosa momentáneamente, ¿verdad? La alimentación ZF es 403.33 entre 821 y 35. Eso da como casi 0.5, pero un poquito por debajo. Aquí está, míralo aquí. Aquí están las tres composiciones, la de la alimentación global, ¿verdad? La del destilado y la de la cola, que se toman de allá arriba, de la tabla de arriba. La alimentación es punto 49. Pero cuando jugamos en la curva de la alimentación, el vapor de la alimentación tiene una composición en benceno de 0.67, una fracción molar. Y el líquido tiene una fracción molar en benceno de 0.45. Y por eso es que la temperatura es 94. Entonces, aquí dice cálculo de calor. Para calcular el contenido de calor de cada corriente se elige como temperatura de referencia la temperatura del destilado, que es la más baja, 81. De modo que la entalpía del destilado y de reflujo es 0. La entalpía de la cola, que es un líquido, se busca el promedio de CP la cola está compuesta por un poquito de benceno y mucho tolueno, benceno 0.06 y tolueno 0.94. Y entonces esos son los números que da los datos de calor de los componentes puros, 33 y 40, y ese es el rango. Temperatura de referencia 81 y 108 es la temperatura de la cola, y por eso da esa cantidad en kilocalorías entre kilomol. La entalpía del vapor que va al condensador es esa corriente que se presume líquida para hacer el cálculo las temperaturas están muy cercanas, esa de es pequeñito, es 1 grado, miren, porque es el vapor en su punto de rocío en comparación al líquido en su punto de burbuja. Está en la esquinita del diagrama de fase. Lo vamos a ver un ratito. Y por eso ese delta T pequeñito, esa es la composición, fracción molar del benceno, fracción molar del tolueno, suman 100, 96.04, suma 1, perdón. Esos son los datos que nos dieron, 33 y 40 de calor para componentes puros. Y ese es aquí el calor latente de benceno, calor latente de tolueno. Lo sumamos así ponderadamente y todo eso da esa cantidad, 7.417 kilocalorías por kilomol de la totalidad de ese flujo. La entalpía de la alimentación es la suma de las entalpías del líquido y del vapor que componen la alimentación. La temperatura, recuerden que dijimos que era 94 grados,
La condición térmica de la alimentación es 20% mol de vapor. Aquí está. 20% mol es 164.27 entre 821.35 debe ser 20%. Y con esa 109.24 entre 164.27 determinamos la fracción molar de benceno en el vapor que está en la alimentación. Igualmente aquí, el 294.09 sobre la totalidad del líquido da la fracción molar de benceno en el líquido de la alimentación. Observen que eso debe de ser, está balanceado, ¿no? La totalidad del vapor más la totalidad del líquido debe ser igual a la totalidad de la alimentación, y asimismo la totalidad de benceno en la alimentación debe ser igual a la suma de benceno en el vapor más el benceno en el líquido, y así sucesivamente con esto. Bueno, o sea que la idea es que debe estar balanceado. Entonces, aquí vamos a obtener la entalpía de la alimentación, que está dividida en líquido y en vapor. ¿Cómo? 0.45. Aquí, el líquido, más 0.55. Ese 0.45 es benceno, 0.55 es tolueno en el líquido, y esa es la diferencia de temperatura. Y esa es entonces la entalpía en kilocalorías por kilomol. De vapor tenemos que es su fracción molar en benceno más la fracción molar de tolueno por la diferencia de temperatura entre la temperatura de la alimentación y la temperatura de referencia. Esa es la parte que tiene que ver con el líquido, porque el vapor parte del líquido, parte de ser líquido. Entonces hay que calcular esa parte, y luego se calcula el calor latente. El calor latente se suma así también, como si fuera lineal, y da la totalidad. Ese es el calor, el calor latente, el contenido de calor del vapor en la alimentación. Ese es el contenido de calor del líquido en la alimentación. Y se hace una ponderación de que el líquido es 80% mol y el vapor es 20% mol. O sea que este se multiplica por 80% por 0.8 y este por 0.2 y da esa cantidad. Y con esos datos entonces se calcula, se hace el balance de calor como ustedes saben hacer. Aquí está la ecuación. Lo de arriba es el condensador, y el de abajo es el hervidor. Chequenlo. Esos números creo que están bien, pero si hay algún error, sin rubor me dejan saber. Se hace un chequeo por otro lado, como una especie de balance de calor global, para ver si da igual, y dicen esos números que sí. Y aquí está entonces el diagrama de fases. De aquí es que se saca la temperatura de la alimentación.
porque, ¿cómo fue? Déjeme un segundito, yo creía que había un dibujo. A ver. Bueno, ese es el diagrama de fase. No veo ninguna marca y nada. Otra vez es un diagrama de fase igual. Ahí no entendí. Este es el diagrama de McKay. ¿Cómo se consigue la composición del vapor y el líquido de la alimentación? Uno va a la alimentación, que ahora no recuerdo su composición, llega a la línea de referencia de 45 grados y traza la línea Q, que sabemos su pendiente, y donde choca con el equilibrio, ahí está el vapor y aquí está el líquido. Realmente yo pensé que estaba hecho, pero mira, es una sorpresa para mí. De todas maneras, yo lo voy a chequear y ustedes háganlo también para confrontar. Yo pensé que estaba. Pero bueno, ese es un ejemplo de cómo se calcula las entalpías. Entonces, hay otros. Deja ver si lo veo por acá. Qué cochina. Ok, déjame ver, porque ahora yo me doy muchísimas cosas de que ya yo sé, pero qué va. Un lío. ¿Se ve la imagen? Sí, profesor, sí. Positivo, profesor, positivo. Gracias, gracias. Miren, este es el viejo problema, ¿no? El 9.15. Yo lo traigo a colación para mostrarles lo último que yo hice y decirles que había un error también. Todo es posible en La Paz. Bueno, sobre esto que alguien me llamó la atención con mucho juicio, ¿no? De que este número .2 debería ser mayor que .201 porque la temperatura es mayor. Pero yo creo que sí, que debe ser, ¿verdad? Pero porque fíjense que va subiendo, ¿verdad? De 20 a 60 sube y a 80, bueno, 80 es una extrapolación, pero 0.198, 20.201 y 60.22. Y sin embargo 30.20.200, que no parecería que debe ser más de .201. Yo lo chequeé en el libro original de donde tomé los datos y están así mismo. Eso es increíble. Yo no entiendo. Parece que cometieron un error.
Y lástima que la edición es la sexta y ya va como por la octava o la novena, si no yo se lo hubiera devuelto el libro. Pero ya creo que no se puede. Entonces, hay un error aparente, pero no creo que sea grave para fines de que no nos va a dar respuestas malas por eso. Más para abajo es lo que realmente yo hice. Eso fue un comentario. ¿Y qué pasó? Ah, sí, está aquí. Ok. Ustedes recuerdan que hicimos el balance alrededor de la alimentación en ese problema, el 9.15, donde la alimentación, justamente antes de entrar a la torre, está compuesta por vapor y por líquido. Y hicimos un arreglo de suerte tal que ese cociente, ¿verdad?, de diferencia de composiciones viene de esas dos ecuaciones. Pero también se puede ver que esa es una suerte esta es una distancia que va desde la composición de la alimentación, que es punto 67 creo, y esta distancia, que es la composición del líquido, que es punto 61, y esta es la composición del vapor en la alimentación, que es punto 8, y la composición del líquido punto 61. Esa distancia, por esa distancia, nos da la relación B en el vapor sobre la alimentación. Y si se ve la gráfica, se ve que se puede relacionar con una palanca. Y por eso la regla de palanca. Y eso nos permite obtener la temperatura, porque es a esa temperatura, 53.5, que están esos valores de punto 61 y punto 80. Entonces, lo que yo hice aquí en este balance es que cogí la alimentación que ya conocemos, le puse dos dígitos después de decimal para que ustedes estuvieran más contentos. Y entonces, esa es la alimentación en kilogramos hora, en kilomol hora. Este es el vapor, que es 30% de este. Y con la composición se divide así, con la composición que es 0.8. 9.42 entre 11.78 da 0.8. Y así, usando los pesos moleculares, pues lo convertimos en masa, de aquí para acá y de aquí para acá. Y sumamos las masas. Igualmente aquí balanceamos todo. El 27.50 más 11.78 debe dar 39.28, es decir, si este es 30%, este debe ser 70. Y así hacemos el balance. Eso no es una cosa del otro mundo. Con esta información de aquí se establece que el porciento en peso de bisulfuro de carbono en el vapor, porciento del peso de bisulfuro de carbono en el vapor, esa cantidad entre estas queda 66.38%. Y el tetracloruro en el vapor también se saca por la misma lógica, aunque la suma de los dos debe dar 100, o sea que por cualquiera de los dos lados. Entonces, el calor latente hay que hacer una suerte
de interpolación ahí, vamos a decir que lineal. Yo no me ocupé de hacerlo muy exactamente, pero en 53 grados es una temperatura que está aquí, 46 y 100, ¿verdad? En 46 es 84, en 100 es 75, entonces yo le busqué la vuelta y dije que era y dije que era 71.9. No, perdón, 84. Y lo mismo hice para el otro, pero fue un poco a ojo alzado así. Y entonces usé ese 84 y ese 48, multiplicándolo por las fracciones en peso. Es un ponderado y da 71.9. La kilocaloría por kilogramo del vapor. El líquido tiene una entalpía de cero porque usamos la temperatura de 5.5 como temperatura de referencia. Y entonces, esa sería la entalpía del vapor en la alimentación. Fíjense que así lo hice así un poquito rápido, 71.9 y aquí da 70.7, o sea que lo ven. Pero ese está malo. No porque da un poquito menos que aquel, sino porque yo olvidé algo ahí. Aquí está corregido. Esa es la temperatura del vapor, esa es la entalpía del vapor que está en la alimentación. Pero esa es la entalpía de la alimentación total. O sea que uno coge la alimentación, uno coge el vapor, el flujo de vapor y lo multiplica por la entalpía que es del vapor, y esa cantidad hay que dividirla entre 4000. Y esa va a ser la entalpía de la alimentación. Creo que así es que está correcto. Y entonces aquel número que está ahí arriba no es bueno. Debe ser 19.4 o un poquito más, si uno lo hace con más precisión. No, ojalá que me hayan entendido, pero eso fue un error que yo cometí. Pero un error viejo, porque hace mucho que todo el mundo dice que sí, nadie se puso a chequear nada. O sea que chequenlo bien y ustedes verán que esta parte de aquí es clave. Ese es el calor latente del vapor en la alimentación. El calor que tiene la alimentación es el vapor, menos ahí, por el calor latente del vapor, pero ese es el calor de la alimentación, que es entonces, si lo queremos intrínseco, debe ser esa cantidad entre 4000 para que dé eso. Vamos a ver si tiene sentido. Vamos a ver estos números aquí a ver si tiene sentido. Sí. Fíjense que sería que dijimos que 19 y algo. Ese mostrado ahí se parece a este, pero este es todo vapor a una temperatura creo que más alta, ¿no? Vamos a ver dónde está la temperatura.
Bueno, la temperatura de ese vapor que sale de la torre, lo vamos a ver ahorita. Acuérdense que esta es 53.5 y vamos a ver qué pasa. Yo entonces lo voy a dejar con esa idea y vamos a ver si encontramos la temperatura. ¿Por dónde anda la temperatura? Por aquí. 46 puntos y algo. Esta sería la temperatura de la alimentación. Esta es la temperatura de vapor sobre la línea de rocío. Estamos hablando de 47 o de 46 años. Y aquí está. 47.5. Vamos a ver lo que yo estaba argumentando. No sé si se está viendo la imagen, creo, a lo mejor ni se está viendo. Se está viendo, profesor. Sí, qué bueno. Vuelvo a ver lo otro que... Lo que yo le decía es que este es solo 30% vapor y este 100%. Y aunque esta temperatura es más baja que esta, no pienso que se corresponde que los valores estén tan cerca, porque esta es una corriente que es mayoritariamente líquida, y los líquidos lo que tienen es calor sensible, mientras que este tiene el calor sensible y el calor latente. Yo lo voy a volver a recalcular todo, a ver, pero creo que lo que yo acabo de decirle, que este no es 70.7, sino 14 o qué sé yo cuánto dio por ahí abajo, creo que es lo correcto, 19.4. O sea que es algo para que ustedes se ocupen, porque es parte de la cuestión. Bien, entonces lo dejo con esa. Espero que lo haya ayudado de cómo se calcula la entalpía. Calcular entalpía para mezcla no es fácil, por lo que acabamos de ver. Hay que interpolar, las interpolaciones normalmente
no hay de otra forma que hacerla lineal. O sea que a menos que uno no tenga datos confiables, experimentales, de mezclas, de datos de calor, de entalpía, de mezclas, es difícil tener la certeza de que los datos son de alta confiabilidad. Ese es el problema con mezcla y entalpía. Y ese es el problema que vamos a ver de método gráfico de Ponchon-Savary. Entonces, nos queda repasar o volver a ver el problema de etanol y agua, que yo quiero que ustedes lo hagan sin mucha ayuda mía, en principio. Yo le he dado suficiente información. A ver dónde está. Bien, vamos a ver el problema ese ahora. Aquí está. Lo mejor que tiene este problema es que está muy ligado a la realidad, ¿no? Si uno va a San Pedro de Macorís, se va a encontrar con una columna de destilación donde están separando etanol y agua. No exactamente, porque el etanol se produce por la fermentación de una suerte de solución con un material azucarado. Ustedes saben lo que es, ¿no? Es melaza. Melaza es un subproducto del azúcar de caña. Resulta que de la caña se extrae un jugo que tiene azúcar, ¿no? Y ese jugo, después de limpiarlo y filtrarlo y demás, se pasa a evaporar el agua que tiene, y cuando llega cuando llega una especie de alta densidad, donde la concentración de azúcar es muy alta en ese jugo, entonces se pasa a cristalizar, a hacer cristales en cristalizadores, que como se llaman, primero evaporadores para sacarle el agua, y después cristalizadores. Y el azúcar se cristaliza, pero hay una parte del azúcar que no se cristaliza, que no es de la misma familia, o sí es de la misma familia, pero no es de la misma azúcar. Entonces ese azúcar que no se cristaliza se queda como una melaza,
así que le dicen melaza, como un melao. Y esa melaza es la que usan para en la fermentación. La diluyen a cierta concentración, le introducen, ¿cómo se llama? El organismo, siempre se me olvida. Saccharomyces cerevisiae, profesor. ¿Cómo fue? Saccharomyces cerevisiae, levadura. Levadura, tú me estás dando un nombre demasiado fino. Ersin Mancebo, soy Ersin. Saccharomyces cerevisiae. Yo sé que es. Sí. Ese es el nombre técnico. Sí, no, agradezco, pero comúnmente se le dice levadura al organismo. Así es. Popularmente toda la población, todo el mundo la conoce como levadura. Y uno va al supermercado y compra levadura. Ahora, uno le va preguntándole por el nombre Saccharomyces cerevisiae y quedan con la boca abierta y con los ojos como dos huevos fritos. Para que no sepa. Sí. Entonces, esa melaza diluida con levadura, la ponen ahí a mezclar ahí, la ponen a un tiempo. Controlan algunas cosas como el pH, la temperatura, y al cabo de no sé si son días o son horas, se produce una cierta concentración de etanol y pequeñas cantidades de otros componentes. Y entonces se pasa a destilar eso bajo el entendido que es etanol y agua, pero el residuo que sale por el fondo no es exactamente agua, es una especie de, le dicen vinaza, pero tiene la característica de puntos de ebullición y ese tipo de cosas, es muy parecida al agua. Y por eso, un ejemplo como este se puede relacionar con una torre de destilación de una destilería como la de San Pedro de Macorís. Profe, antes de que iniciemos con la explicación del problema, sí, yo le quería hacer una pregunta. ¿Cómo no? Si entre las décadas de los 70 y los 80 habían quienes extraían el destilado a partir del mismo guarapo de la caña, no de la melaza. Creo que le es más favorable a los industriales porque así quienes viven de la caña de azúcar, quienes viven del azúcar como producto de la caña, tienen la oportunidad también de vender la melaza, sacarle provecho a la melaza. Y así se obtienen variedades. Es decir, que se vende el azúcar y también la melaza. Así pero es. Yo veo mejor, oye bien, para aquellos que extraen alcohol etílico del etanol, yo veo mejor el destilado extraído propiamente del guarapo de la caña. Yo lo vería mejor. Sí, ahora, todavía lo hacen, ¿eh? Todavía hay ron que se produce, no estoy seguro que aquí, pero se produce etanol de guarapo de la caña, porque es de la fermentación es a partir de un azúcar. Se pone la levadura y la levadura lo que hace es que transforma el azúcar en etanol. Etanol, correcto. Y hay producción de ron a partir directamente de guarapo de la caña. De la caña, sí. Sí, la melaza, lo que pasa es que es un subproducto. Así es. Y entonces, ya la melaza es un subproducto cuando el azúcar ya, o es decir, con más especificación, más claridad, cuando no se obtiene una cristalización
dentro del guarapo para obtener el producto que es el azúcar. Sí. Ya que no se cristaliza, no da azúcar, ya no ¿me entiendes? Sirve para otra cosa, pero no para azúcar. Exactamente. Melaza es un producto que inclusive lo venden en algunos supermercados, en algunos negocios de expendio de alimentos. Así es. Porque mucha gente lo usa como algunos lo usan como una especie de medicina y otros lo usan porque les gusta como bebida, pero también se usa mucho como alimento de ganado. De ganado, correcto. Los fabricantes de vino también compran la melaza. Sí, tiene mucho uso, pero realmente es un commodity, es un producto más barato que el azúcar, porque es un subproducto de la azúcar. Así es. Ahora le voy a decir algo, profe. El guarapo lo contiene todo. Y por eso es que el etanol tiene como más calidad o aceptabilidad en cuanto a sabor y olor que el que es producido por medio de la melaza. Es decir, es más aceptado. Ajá, bien, en el mercado. En el mercado la persona lo sigue más, porque el olor a caña y el sabor a caña se siente. Ahora, usted lo sabe que yo no soy bebedor, pero imagínense, como somos estudiantes de ingeniería química, está bien. Hay licores, hay licores que yo he tenido prueba que sabe a caña y huele a caña. Y yo he dicho eso, mira, hice la prueba organoeléctrica. Eso quiere decir que es hecho directamente del guarapo de la caña. Sí. Bueno, también hay bebidas caseras, ¿no? Que últimamente no se está recomendando que la usen, porque hay algunas que están envenenando. Pero hay bebidas caseras que sí, que por años se ha consumido aquí, que es, por ejemplo, el clerín, que es precisamente, normalmente es de guarapo, de la caña, con una fermentación un poco defectuosa y una destilación también defectuosa. Por eso que el mismo clerín hace también daño. Pero tiende a ser tóxica, esa bebida tiende a ser tóxica. Así porque es. No hay medida absoluta, no hay medida y sobre todo no hay un buen manejo de control de calidad de quienes lo fabrican. Así es. En cualquier tanque lo pueden fabricar. Es decir, pueden utilizar cualquier utensilio. Eso es precisamente lo que ocurre, ¿no? Que como no hay control, no hay la destilación no es realmente una destilación adecuada. Es una evaporación, una suerte de evaporación sin rectificación. Entonces la separación es muy pobre. Así es. Y en la fermentación, como le dije, se producen otros componentes que no son etanol y algunos no son muy potables. Pero bueno, ya eso es otra cosa. Vamos a volver bien para adelante. Vamos a volver al problema que tenemos entre manos, que es el diseño de una torre de destilación. Como debe ser, nos dan el flujo, nos dan la composición y nos dan la condición térmica de la alimentación. Que en este caso también está parcialmente vaporizada. Dice 50% mol vapor. Y también nos dicen que la separación debe tener especificaciones. En este caso nos dicen que el destilado tiene una determinada composición, 92% en peso de etanol, y el fondo o la cola, 1% de etanol.
Fíjense que aquí hacen una precisión de que no quieren mucho etanol en la cola. Mínimo, si acaso 1%, porque el etanol tiene valor, ¿no? Y la cola no. La cola normalmente es un residuo que antes se tiraba al río, pero ya no lo están permitiendo. Ahora hay que, esa vinaza, que es como se llama, hay que no se puede tirar al río, o no se debe. Lo prohíben las leyes medioambientales. Y entonces por eso es que se quiere hacer un agotamiento fuerte, de suerte tal que la cola no tenga prácticamente etanol. Esa es la razón del 1%. Si puede ser menos. Y entonces, esto es lo que nos piden, los flujos de destilado y cola, el número de platos teóricos usando un determinado reflujo, el plato de alimentación, y como una suerte de guía, nos pide el número de platos mínimos. Que los platos mínimos, como ustedes saben, ocurren a reflujo total. Y este problema se hace por el método de Mascate-Thiele. Ahí está. Perdón, ahí están los datos del equilibrio vapor líquido a presión atmosférica. Pesos moleculares, y entonces se hacen los balances. Aquí yo se lo presento de suerte tal que vean cómo se van llenando cada celda de la tabulación hasta que se llena completo, y entonces aquí viene que se saca la composición de la alimentación en fracción molar, la composición del destilado y la composición de la cola. Aquí estamos hablando de 3 dígitos después del decimal en todos los casos. Y se habla del estado de la alimentación, donde se obtiene el valor de la composición del vapor de la alimentación y la composición del líquido de la alimentación, fracción molar etanol. Y aquí se hace el balance alrededor de la alimentación, justamente antes de entrar a la torre. Y entonces se sigue. Aquí está por ciento en pesos de etanol en el vapor, por ciento en pesos de etanol en el líquido. Eso viene aquí. De estos números. Este es el etanol en el vapor, 2.279, esa es la totalidad de vapor que está en la alimentación. Y ese es el etanol en el líquido de la alimentación. Escúchame, parece que estoy cansado. Y ese es el agua. Entonces ahí se saca los por ciento en pesos, que es necesario para determinar la entalpía, la entalpía de la alimentación. De ahí también se determina la temperatura de esas composiciones de estas.
Si eso no está claro, tienen que escribirme y decirme que no es tan claro, pero claro, decirme por qué esto y por qué aquello, para yo saber a dónde está el problema. Y por lo que yo expliqué más temprano, no sé si se entendió todo, pero se pasa entonces a determinar las entalpías de las otras corrientes, del destilado y el vapor que sale, en fin. Estas son las temperaturas. El reflujo, ustedes saben que esa es la ecuación de la línea de operación de la zona de rectificación, una línea recta, cuando se habla del método de Marquet-Thiele. Y entonces se determina la relación de reflujo mínimo aquí y lo que se nos indica es que use un 30% por encima de esa, o sea que se multiplica esa 3.3 por 1.3, da 4.29, y el reflujo entonces 4.29 por el flujo del destilado, que es 11.303 kilogramos hora. Entonces, así se van construyendo los flujos, ya se sabe, y así ya se sabe este flujo y el flujo del vapor que sale, que es la suma de esos dos. Se hace el balance alrededor del condensador y se saca entonces la carga del condensador. Creo que esto lo habíamos repasado ya. Creo que yo le envié este problema, pero si no se lo he enviado, yo chequeé igual y se lo envié entonces. Y se determina el número de platos. Fíjense que platos de alimentación está bien bajito. Y los platos se comienzan ¿cómo se dice? La conveniencia, o como se cuentan los platos de arriba hacia abajo. Sé que el 1 es el plato superior, y cuando llega al plato 12 es que se alimenta. Esos son platos ideales. Hay que determinar los platos reales, eso determinando la eficiencia. Hay que diseñar el plato y todas las otras cosas. Yo les dije que lo iba a ayudar en eso y no pienso faltar a mi palabra. De modo que, bueno, hay también las figuras y demás. Está el diagrama de fase, ¿verdad? Yo le voy a enviar todo eso si no se lo ha enviado, para que ustedes trabajen menos. Ese es el diagrama de fase. Acuérdense que hay un azeótropo. Ese diagrama de Marquet-Thiele, miren el azeótropo ahí. Esa es la composición del vapor y del líquido son iguales. Miren dónde está la línea Q aquí
y ahí es que está la composición de etanol en el vapor de la alimentación, y esa es la composición de etanol en el líquido de la alimentación. De ahí que sale, mírenlo aquí. Y aquí se cuentan los platos. Se puso azul, pero esa no era la... Okay. Aquí se cuentan los platos, ¿verdad? Hay dos sitios donde los platos se dificultan un poco, que aquí, en esta zona de arriba, y aquí en esta zona de abajo. Dice que son 14 platos, que platos de alimentación está en el 12. ¿Ven? Sería ese plato de alimentación. Y la relación de reflujo que se usa es 1.3, la relación de reflujo mismo. Y esta gráfica es una ampliación precisamente para poder obtener con más claridad los platos del fondo. Creo que este es el dibujito que ayuda al balance de calor. Así es. Y todo eso debe estar meridianamente claro. Lo que no está claro, que hay que estudiar, es la otra parte, ¿verdad? La obtención de la eficiencia, la obtención de la obtención de la eficiencia, la obtención de... Eso no da el número de platos, y después hay que determinar el diseño de los platos. El diseño de los platos se obtiene partiendo de las cargas de flujo de los platos por zona, porque en la zona de rectificación asumimos que los flujos son constantes. El flujo de líquido siempre es el mismo, el flujo molar, y el flujo de vapor también. Y en la zona de abajo también los flujos son constantes, diferentes a lo de arriba, pero también son constantes a partir de la línea del plato de alimentación. Ok, entonces ahora son las 7:30. Hoy es hasta las 10, ¿no? Hoy es un maratón. Bueno, yo necesito tomar un brequecito para entonces iniciar con el tema nuevo, que es el método de Ponchon-Savarite. Lo voy a ver un ratito a las 7:30, pero ahora son las 7:30 o un poquito más. Vamos a juntarnos de nuevo a las 7